-40. Hay distancias. Ya lo que el problema nos pide es dibujar la salida. La frecuencia de salida, el voltaje de C de la salida y el voltaje pico inverso. ¿Ya? Entonces, primero se resuelve como hemos visto anteriormente por semiciclos. El semiciclo C medio y semiciclo de este medio es este. Entonces, para el primer semiciclo, lo vamos a poner así por ahora. Se va a tener los dispositivos en entrada y B0 debe estar ahí. Ya. Entonces, aquí va a caer voltaje positivo y vemos las posiciones de los diodos, ¿no? En este le va a llegar al ánodo positivo y a este le va a llegar al cátodo positivo. Entonces sabemos que si solo se va a encender un diodo cuando sea en el ánodo positivo y negativo en el cátodo. Así que solo este se va a prender, este no. Entonces podemos hacer esto. Reemplazamos circuito abierto y cortocircuito para esto. Entonces, el circuito nos quedaría así. Que ya, esta línea va a llegar hasta acá y de ahí se va a repartir a esta resistencia y a esta resistencia. Viene por acá, se reparte a esta y a esta. Y luego sigue en serie con esta última resistencia. Sigue en serie. ¿Ya? Si quieren mejor le ponemos letras que este nodo sea A, va a ser este nodo A. Creo que sea B y este va a ser B. Ok, es lo mismo, por si tienen dudas de cómo se lo está representando. Entonces R y R.
sigue siendo BI. Y ahora tengan mucho cuidado siempre con con la polaridad de B sub C. Va a ser más, menos B sub C. ¿Ya? Entonces, ahora solo queda hallar el voltaje B sub C haciendo el nodo. Sí, o bueno, no es difícil, ¿no? Vamos a tener que BI va a ser igual a, digamos, una corriente que pase por acá, y por R más I por R. Y sabemos que I por R va a ser igual a P sub 0, ¿no? Entonces, BI va a ser igual a 2 B sub 0. Y B sub 0 va a ser igual a BI menos. ¿Ok? Entonces directamente le voy a meter el resultado. B sub 0 va a ser igual a BI menos. Ya, ahora para el otro semiciclo. El mismo análisis. Más, menos, P0. Todo lo que esto es va a ser más, menos, P. Para este análisis, color rojo, aquí le está llegando positivo, a este negativo y otra vez positivo aquí, negativo acá. Positivo, negativo, positivo, negativo, ¿no? Entonces, este se está polarizando inversamente y este está en polarización directa. Entonces, este va a estar en cortocircuito y este va a estar en circuito abierto. Circuito, cortocircuito, circuito abierto. Ya. Entonces, ¿cómo va a quedar el circuito? R, R, más menos BI, entonces R. Y ahora, si ven, B sub 0 va a estar acá, menos, más, B sub 0. Ok, entonces, otra vez acá, haciendo lo mismo que para el otro, va a ser B sub I va a ser igual a I por R más I por R, bla, 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 bla. B sub 0 va a ser igual a BI sobre 2. Y así tiene lo mismo. Entonces la forma de onda que nos va a dar va a ser B sub 0. Semiciclo. Bueno, vamos a dibujar los semiciclos primero.
Ya está. De 0 a t medios, b sub 0 va a ser igual a b y medios. Entonces, sigue la misma forma de onda, solo que va a llegar hasta 20 volts. Y aquí igual va a ser b sub 0, b y medios. Y así. Ok, este es un rectificador de onda completa. Ya, entonces esta sería su forma de onda. Ahora, eh, su frecuencia, sabemos que para un rectificador de onda completa, f sub 0 es dos veces fi, ¿no? Entonces su frecuencia va a ser, el dato, 70 Hz. Entonces su frecuencia va a ser 140 Hz. Para su voltaje DC hemos hallado la clase pasada, ¿verdad? La fórmula. BDC va a ser igual a 2 Bm sobre pi. Bm es 20 volts, así que esto va a ser 40 sobre pi. Y alguien lo puede sacar. Si es que siguen ahí. ¿Cuánto da? 40 sobre pi. Bien ahí. Hola. 40 sobre pi. 12,73 Ausia. Gracias. 12,73 volts en DC. Y finalmente el voltaje pico inverso. El voltaje pico inverso se halla de la siguiente manera. Cuando el diodo está polarizado inversamente, aquí va a haber un voltaje, digamos, para T medios a T. Sí. Aquí esto va a estar en circuito abierto, ¿no? Entonces aquí le va a caer un voltaje. Ese voltaje va a ser el voltaje pico inverso. Mira, como en este caso es desde este nodo hasta acá, podemos decir que es igual a B sub 0. Entonces su voltaje pico inverso es más menos tiene que ser mayor o igual a 20 volts. Esto se va a mantener por regla. Siempre tiene que ser mayor o igual a lo que está llegando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya entonces. Entonces 130 menos 130.
este es de silicio, este también es de silicio, y las resistencias son las mismas, y 2 kilo ohms. La frecuencia de entrada es 60 Hz. Y nos pide ayer lo mismo. B sub 0. Bueno, la gráfica de B sub 0. La frecuencia de salida. Voltaje DC. El voltaje RMS. Y el voltaje pico inverso. Ahí, diablos. Ya. Es lo mismo que el anterior ejercicio, así que 5 minutos y intenten resolverlo. Ya.
¿Ya terminaron? ¿Alguno terminado? O al menos ha hecho hasta cierta parte. Si me dicen hasta dónde han hecho. O no han entendido nada de lo anterior y lo vuelvo a explicar. Siguen ahí. Estaba de 0 a medio. Ah, ya. ¿Y cuánto te salió la función? O sea, b sub 0 igual a algo de BI. O no funciona. Sacaste de... O no llegaste hasta ahí, Samuel. No, aún no llegué a Auxi. Ah, ya. Ya. ¿Quieren más tiempo o lo hago nomás ya? Hágala nomás ya, Auxi. Ya, ya. A ver. Ya. No, a ver, vamos a jugar otro más. Para no perder mucho tiempo. Ya, ahí se va. Más, menos, BI. Más, menos. Ya. Entonces, otra vez, para el semiciclo positivo, aquí va a llegar más. Aquí le va a llegar más, menos. Más, menos, más, menos. Mejor no hago de otro color. Mm, Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Ya, así va a fluir. Entonces, este va a estar polarizado inversamente, este va a estar polarizado inversamente, este va a estar polarizado directamente. Entonces, cortocircuito, circuito abierto. ¿Cómo va a estar esto? Y resistencia. Ah, son de silicio, perdón. Esto no es cortocircuito, esto es una fuente. Positivo, negativo, 0,7.
Estaba olvidando de ese pequeño detalle. Entonces, resistencia, fuente, resistencia 0,7, resistencia. Ok, este nodo es este nodo es este, se reparte aire y se va hacia tierra, se reparte aire y va hacia tierra, y viene por aire y por la fuente hasta tierra, ¿no? Es lo mismo, ¿ok? Esto dejamos ahí. Ya, entonces B sub 0 va a ser menos más B sub 0. Aquí va a ser más menos BI. ¿Ok? ¿Algún tiene alguna pregunta sobre cómo lo he rearmado? Ah, sí, mira, es que me habían dicho que decía. Ah, ya. Eh, ¿Qué color? Digamos, voltaje. Ya, entonces, yo lo voy a resolver así, haciendo un nodo, pero creo que hay otra manera de hacerlo, no me acuerdo cuál. Pero ya, B menos BI sobre R. Ay, 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 perdón, creo que no debía. B menos BI sobre R, más B menos 0,7 sobre R, más B sobre R, igual a 0. Se simplifica R, tienen B, B y B, 3B, va a ser igual a BI más 0,7. Eh, entonces B va a ser igual a BI más 0,7 sobre 3. ¿Ya? Ahora, para hallar B sub 0 va a ser B menos 0,7. Ah, no, perdón, es al revés. Por los signos, ¿no? Este va a ser el voltaje positivo que le va a llegar y este va a ser el voltaje negativo que le va a llegar. Así que va a ser 0,7 positivo menos B. Ya. Esto va a ser 0,7 menos BI más 0,7 sobre 3. Esto va a ser B. Disculpe, la ¿Sí? resistencia no bastaría a multiplicar. Sí, pero es cero. O sea, esto lo factorizas así, ¿verdad? B menos BI más B menos 0,7 más B. Todo esto sobre R igual a cero. Se simplifica, ¿no? Ya entiendo. Esto va a ser, esto va a ser 2,1 menos 0,7 va a ser 1,4 menos BI sobre 3. Esto se multiplica aquí,
da 2.1 menos BI menos 0.7 y le sale eso, ¿no? Para ahorrar espacio, ah, va a ser, perdón, B sub 0 va a ser igual a 1.4 menos BI sobre 3. ¿Ya? Eh, bien, ya tenemos B sub 0 ahí. Vamos a hacer BI. ¿Alguien que me diga cuánto sale esto? 1.4 menos 130 entre 3. ¿Menos cuánto? Menos 42.87. 2.87 volts. Ya. Entonces, para el otro lado nos tendría que salir algo parecido. Color. Entonces, lo mismo. Más, menos. Debe estar polarizado inversamente, ¿verdad? Sí. Entonces aquí más, menos. ¿Ya? Inverso directo. Positivo, negativo. Circuito abierto. Esto viene por acá. Negativo, positivo. Resistencia. Paralelo. Y una resistencia. Más, menos, de. ¿Ya? Viene por la resistencia está el nodo y luego resistencia en serie con el diodo que está y por último la resistencia, ¿no? Paralelo con lo otro. Ya. Lo mismo que hace rato. Voy a tomar este como B. Aquí tenemos B menos BI sobre R más B menos 0,7 sobre R más B sobre R igual a 0. Otra vez se va a simplificar R. Voy a tener 3B igual. No, ya no. 3B, PI. ¿Cuánto era? 3B, BI más 0.7. B va a ser igual a BI más 0,7 de 3, igual que lo anterior.
Y, ay, me he olvidado esto, más menos b sub 0, siguiendo la misma polaridad que se le ha designado. Eso no se tiene que mover, si no va a haber un error en los signos. O sea, sí les va a salir igual, pero tendrían que tener cuidado de poner el mismo sentido en ambos casos. ¿Ok? Entonces, aquí otra vez b sub 0 va a ser igual a 0.7 menos b. Y ya tenemos eso hace rato, es lo mismo que esto, ¿no? B sub 0 va a ser igual a 1.4 menos b sub i sobre 3 va a ser igual a menos 42.87. ¿Ya? Es lo mismo para ambos. Entonces, otra vez es un rectificador de onda completa. ¿De acuerdo? O sea, a ver dónde lo hacemos. Aquí. Aquí. Yes. B sub 0, T. Misma entrada. Solo que aquí va a ser pico negativo, negativo y negativo. Ya va a llegar a menos 42.8. Ok. Después f sub 0 va a ser 120, ¿no? El doble. Hertz. F sub 0. Su voltaje DC y RMS ya lo sabían, ¿no? O sea, pues directamente usando la fórmula acá. BDC va a ser igual a 2 BM sobre pi. Y voltaje RMS es BM sobre raíz de 2, creo. No sé si lo pueden verificar eso. Pero ¿cuánto sale para ambos? BDC y BRMS. Es 2 por menos 42.8 sobre pi y el otro es menos 42.8 sobre raíz de 2. ¿Cuánto le sale? Vamos. No está difícil, a ver. 2 por 42.87. BDC sale menos 27,25. Y BRMS. Menos 30,31 volts. Ya están esos dos. Creo que me sale igual, a ver. 7 y 30, sí.
Ahora para el voltaje pico inverso. Para el voltaje pico inverso pueden tomar, o sea, cualquier semiciclo, ¿no? No necesariamente el negativo o el positivo. Ya, como hace rato, para el anterior ejercicio hemos hecho para el semiciclo negativo, ahora haremos para el positivo. Otra vez el diodo se está polarizando inversamente, así que más menos voltaje pico inverso caería entre este nodo y el nodo de B sub 0, ¿no? Entonces, iniciamos por acá, más el voltaje que le cae a la resistencia va a ser eh, BI menos B. Y el voltaje pico inverso va a ser igual a BR menos B sub 0. ¿Ok? P y B. A ver, esto voy a decir, ¿vale? BR B sub 0. Ya. Ahora ya teníamos B y B en función de B, así que eh, esto va a ser 3BI más BI más 0,7 entre 3, ¿no? Esto va a ser 4BI más 0,7, creo. Menos B0, que era 1,4. Ya lo voy a hacer mejor, no, para no gastar más hojas. A ver, va a ser B menos B0, el pico inverso. BR va a ser igual a BI menos B. Y por último tenemos que B va a ser igual a BI más 0,7 entre 3. Sí, creo que ya está bien. Ya. ¿Dónde estaba? BR va a ser igual a 3BI menos BI menos 0,7 entre 3BR va a ser igual a 2BI menos 0,7 entre 3. Así que pico inverso va a ser igual a 2BI menos 0,7 menos 3B sub 0 entre 3. Y ya teníamos B sub 0, ¿no? B sub 0 era 1,4 menos BI entre 3. 4 menos BI entre 3. Ya era esto, ¿no? Entonces, pico inverso va a ser igual a 2BI menos 0,7 menos 1,4 menos BI, perdón, más BI. A ver, 2BI menos 0,7
Sí, menos 1.4. Eh, pico inverso 3bi menos 2.1 entre 3 va a ser igual a bi menos 0,7, creo. ¿O me equivoco en algo? A ver otra vez. El voltaje de R va a ser igual a bi menos B y va a ser menos B sub 0. Está bien, sería lo mismo para este semiciclo. De aquí a aquí va a ser no considerable. Ay, Dios. Sí, está bien, este va a ser más. Y aquí va a llegar menos. De aquí de igual manera más. Y aquí menos. Está bien. Sí, creo que está bien. ¿Cuánto sale el voltaje a pico inverso? Va a ser 130 menos 0,7, creo. Sí. 129.3 voltios. Eso saldría, creo, si es que no me equivoco en signos por ahí. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Por si acaso. A ver, lo de P y B se saca así. Mm, El voltaje pico inverso es el voltaje máximo que va a bloquear el diodo. O sea, que el voltaje, o sea, el diodo va a tener que estar en polarización inversa para bloquear un voltaje, ¿verdad? Así que el máximo voltaje que le va a dar o que va a haber en el circuito para bloquear es el voltaje pico inverso. Y eso es lo que se halla. Por eso el diodo tiene que estar en polarización inversa y tiene que estar como circuito abierto, ¿no? Para que bloquee, digamos. Y en este caso es este, el que estamos tomando, ¿verdad? Entonces va a estar entre esos nodos, en los que hemos dicho. Este nodo va a ser este, va a venir por aquí hasta R y va a llegar acá. Es lo mismo, ¿no? Y la polaridad se lo toma como el diodo, es como la polaridad inversa del diodo. O sea, más, menos en este caso, ¿verdad? Para que estén polarizado inversamente este diodo, ¿no? Más, menos. ¿Ya? Y después solo hayas ese voltaje, de alguna forma, ¿no? Yo lo he hecho así, no sé. ¿Está más claro o qué otra parte no entiendes de eso? Sí, ¿no? Es que el resto de ecuaciones solo las he usado para hallar
ese voltaje. Solo que creo que lo he hecho con mucha ecuación. Creo que se podía simplificar, pero ya está. No por eso en el anterior hemos hecho lo mismo, pero, o sea, hemos salido del voltaje pico inverso, pero en el semiciclo negativo, ¿no? No importa, es indiferente, te tendría que salir lo mismo. O sea, aquí, no, o sea, no es cierto, hace rato estaba dudando de si estaba bien, sería en este. En este, para que esté como pico inverso, va a ser más, menos, ¿verdad? Entonces, va a ser este nodo como positivo y este nodo como negativo, ¿no? Entonces, va a ser más, menos BR y aquí va a ser menos, más B sub 0. Entonces, va a ser BR menos B sub 0 va a ser igual al voltaje pico inverso. ¿Ok? Da igual, en el otro sale lo mismo, ¿no? Más menos PR menos más B sub 0, voltaje pico inverso va a ser PR menos B sub 0, ¿no? Sale lo mismo. ¿Se entiende? Ya. Uh, Ahora vamos a mostrar ¿cómo se dice? El filtrado que se le hace hacia a las, a las señales en el rectificador, ¿no? Les dije, creo que la clase pasada, no me acuerdo bien, que para una fuente de corriente continua, primero se tiene una fuente de corriente alterna, o bueno, un transformador, ¿no? Y luego un transformador, ya. Así que esto tenía que ser así, y este así, creo. A ver. Ya llega positivo, le llega negativo, y acá, sí. Ya, entonces, mm, R, sector, o no, mejor R voy a dejar sector. Capacitor, Zener y la resistencia. Ya. Ya, entonces aquí le llega un voltaje, digamos, así, 220 RMS, ¿verdad? Una frecuencia de 50 Hz. Aquí se mantiene la frecuencia y el voltaje ha caído, ¿no? No sé, un X volts ms. ¿Ya? Luego esto se lo rectifica con el capacitor, se cambia, se reduce el rizo y con el zener se fija el voltaje. ¿Ya? Entonces se tienen estas etapas. Eh, Transformación, rectificación
filtrado y regulación. Uy, 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 uy. Y su salida más menos de su cero. Ok. Ahí eso no parece ser, parece caro. Ya, cena. ¿Qué más? Ah, esta cosa toda por menos. Para cada una de estas etapas se va a tener una salida diferente. Para la salida del transformador, vamos a tener eso. Para la salida del rectificador, esto va a ser solo así. En este caso es de onda completa, ¿no? Si fuera de media onda sería así. Pero en estos casos, siempre o al menos casi siempre se va a usar eh, onda completa. ¿Por qué? Porque nos va a entregar un voltaje DC mayor y eso es lo que queremos, ¿verdad? Tener un voltaje DC en la salida en vez de cero. Luego en la etapa de filtrado, el capacitor se va a ir cargando y descargando. Ahora no recuerdo si su tau, creo que su tau tenía que ser igual que en cambiadores de nivel, sí, mucho mayor a T medios. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos onda completa así, uy, ese estaba mal. Está peor. Ya, bueno, se va a tener esto, entonces va a cargar hasta cierta parte, luego va a bajar, va a cargar, va a bajar, va a cargar, va a bajar, va a cargar y va a bajar. ¿Ok? Entonces nuestra onda final sería eso. Esto voy a hacer. Eso va a ser más o menos la forma de donde la salida de, vamos a hacer acá, aquí, después de hacer el filtrado. ¿Ya? Y por último la regulación. Bueno, como recordarán, al Zener se lo hacía trabajar como en el último caso que vimos,
donde se hace variar BI y que tiene RL fijo. No sé si se acuerdan, pero ahí simplemente se le ponía, digamos, una onda y el valor el valor del voltaje de Zener se mantenía, ¿verdad? Fijo. Ahí es donde teníamos, debido a eso es lo que podemos sacar el voltaje continuo. Porque el voltaje del Zener se va a mantener y eso va a hacer que se mantenga el voltaje en la resistencia. ¿Ya? Entonces su salida al final del voltaje de Zener va a ser así. Esto lo voy a borrar porque necesito espacio. ¿Ya? Ahora, para cada etapa se va a tener voltaje DC, voltaje RMS de la señal y un voltaje del rizo RMS también. ¿Ya? En este caso, digamos, de la salida del transformador, sabemos que voltaje DC es 0, voltaje RMS es Bm sobre raíz de 2 y voltaje de rizo RMS no me acuerdo cuánto era. Mm, creo que era igual, pero verifiquen, no creo que era Bm sobre raíz de 2. No estoy seguro. Para este BDC ya va a tener un valor. Hemos calculado la anterior vez, creo, ¿no? Pero igual. Era Bm sobre 2 Bm sobre pi, ¿no? Mm, 2. El voltaje RMS era Bm sobre raíz de 2, creo. Sí. Y voltaje de rizo RMS era... esto no lo llamamos, pero más rato les comento, o si no, la próxima clase, cómo se saca eso. Y va a ir variando así para cada salida. Bueno, este, solo queda este, pero... mm, este. Aquí va a tener un voltaje de ese promedio. Esto va a ser VDC. Va a tener un voltaje pico a pico. Y esto va a tener un voltaje pico. ¿Ok? Entonces, su voltaje DC va a ser igual a... mm, creo que era BP menos voltaje pico a pico entre 2. Que era así. Voltaje RMS va a ser igual a... no me acuerdo. Ya. Eso lo buscan si quieren. Voltaje RMS. Este igual. Ya. Pero esto solo es para cultura general, digamos, ¿no? No se preocupe. No, no, creo que no pregunta el Inge, así. Pero aquí el voltaje de C ya va a estar fijo, ¿no?
¿Quién me dice cuánto es el voltaje RMS? ¿Cuántos son estos dos? ¿Alguien? No, ya me he quedado solito. Ya, aquí va a ser cero, ¿verdad? Porque no va a haber un rizo, no va a haber esto o esto. Como es un voltaje de ese puro y eso es lo que se quiere. Solo que obviamente en la realidad no se va a poder llegar a eso. Siempre va a haber un poco de rizo, pero es casi cero, ¿no? Ya, como hemos hecho esta parte, ya no queda mucho tiempo. Hagan este de tarea. Mm, Se tiene un voltaje RMS en el secundario igual a 17 volts AC. Es un rectificador de onda completa. Y tienen diodos de germanio. ¿Ya? Y el voltaje de su Zener es 9 volts. Así que ya tienen el voltaje de salida. Hagan ese detalle y terminamos aquí a menos que alguien tenga ejercicios, que alguna duda o algo así, de la práctica o de algún examen pasado que haya visto de esta parte. Y que quiera que resolvamos, no sé. ¿Nadie? Ya. Entonces, el sábado nos vemos, ¿no? A las 12:45, si no me equivoco. Nada, tienen que hallar para cada etapa, como hemos hecho acá, el voltaje DC, el voltaje RMS, el voltaje DC, el voltaje RMS y el voltaje de rizo RMS para cada una de las etapas, ¿no? O sea, aquí les está dando 17 volts AC, ¿no? 17 volts AC. Así que aquí les va a dar un voltaje de salida del transformador. Aquí después de rectificar les va a dar un voltaje. Luego para estos igual, allá su voltaje DC, voltaje RMS, eso. O sea, eso prácticamente para que después entremos a la parte difícil de esto que es, creo que es modelarlo o es algo similar. Ya voy a traer ejercicios y hacemos un examen más el sábado. Porque de este ya no hay mucho más que profundizar, creo. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Entonces,